están tan sometidos al poder que el Consejo Nacional Electoral negó el recurso a la plataforma ciudadana y ratificó el rechazo a la revocatoria de Daniel Noboa. Oye, Mequetrefe, ¿cuánto te dieron? Porque la otra ya salió corriendo, puso la renuncia. Ella sabe de los errores que ha cometido y mejor patitas pa' que te tengo. Señores, el Consejo Nacional Electoral ratificó este lunes 20 de julio su postura respecto al proceso de revocatoria de mandato impulsado contra el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, y la vicepresidenta María José Pinto. En sesión ordinaria del Pleno, el organismo resolvió negar el recurso horizontal de corrección presentado por la plataforma ciudadana proponente, acogiendo de forma unánime el criterio de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Con esta determinación, la autoridad electoral confirmó la resolución emitida el pasado 15 de julio, mediante la cual se había rechazado formalmente la entrega del formato de formularios requeridos para la recolección de firmas de respaldo ciudadano. Miren ustedes, el miedo que le tienen es a la gente, es a la ciudadanía que le tienen tanto miedo, porque saben que el ciudadano se va a pronunciar para que se vaya. Lo maneja tan bien al Consejo Nacional Electoral el patucho, que cogieron y le dijeron, usted no, oiga, usted váyase de aquí porque usted ya está piteada, déjelo ahí al otro que no está piteado. Pero se sacaron las caras. Usted le abre la cara a Tamaín, aparece Pita. Le abre la cara de Pita, aparece Noboa. Vaya al imaginario. Vamos a mirar porque estoy indignado con esto. Realmente, si no tienen miedo, entreguen los formularios, pues. Sinvergüenzas. El derecho a revocar el mandato de las autoridades de elección popular es en nuestro ordenamiento jurídico un formidable instrumento de control democrático y participación ciudadana. Precisamente por eso, no es algo que pueda tomarse a la ligera. La gravedad que reviste el hecho de interrumpir un periodo de mandato constitucional exige que la activación del procedimiento de revocatoria deba considerarse como excepcional, condicionada a la exigencia de las causales constitucionales debidamente comprobadas por los solicitantes. Esto último es fundamental. No basta con argumentar a partir de posiciones determinadas que expresan un desacuerdo con las autoridades cuyo mandato se pretende revocar. Es indispensable probar, fuera de toda duda, que las causales constitucionales se han producido. En otras palabras, el tema se decide por la configuración de los supuestos contemplados en la Constitución, no por el acuerdo o desacuerdo con una autoridad determinada, ni parte de los reclamos que se pueden presentar contra actuaciones que consideramos inadecuadas. Hay vías constitucionales para procesar esos reclamos y esos desacuerdos. En ese sentido, no podemos pensar que cualquiera de ellos tenga que llevar a la interrupción de un mandato constitucional. Esto no ha ocurrido en el presente caso. La solicitud que analizamos no individualiza una sola meta, compromiso o plazo verificable de un plan cuya ejecución es plurianual. Se apoya en valoraciones de política pública en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que la excluye como causal. Y no cumple con el estándar que ha establecido el Tribunal Contencioso Electoral y que este Pleno no puede ignorar sin afectar el mandato constitucional de trato igualitario. Los fundamentos que se han planteado en este caso pueden ser una exposición de desacuerdos con el gobierno, de denuncias, incluso de aquello que se considera incorrecto, pero no hay una determinación clara y precisa de las causales constitucionales, más allá de enunciarlas y pretender que se hace referencia a ellas. No estamos ante un simple formalismo, sino ante la necesidad de revestir de la seriedad que merece un instrumento constitucional de fundamental importancia. Un instrumento que no puede concebirse sino como excepcional y de ningún modo degradarse hasta terminar en un plebiscito permanente. Es por estas razones y por mi permanente convencimiento de que este Pleno debe pronunciarse jurídicamente, sin preferencias ni favoritismo, como un árbitro imparcial que garantice el ejercicio de los derechos ciudadanos. Por supuesto, consigno mi voto a favor de negar la solicitud de entrega del formato de formularios para recolección de firmas de respaldo para la revocatoria de mandato presentada por los recurrentes en contra del presidente constitucional de la República del Ecuador, Daniel Noboa Sin, y además se disponga su archivo. Muchas gracias, señora consejera. Ingeniero Enrique Pita, su voto, por favor. La Constitución reconoce la revocatoria del mandato como un mecanismo de democracia directa y de control ciudadano sobre las autoridades de elección popular. Su ejercicio debe sujetarse a los requisitos temporales, formales y materiales previstos en la Constitución, correspondiendo al Pleno del Consejo Nacional Electoral verificar con criterios jurídicos, técnicos y objetivos si la solicitud expone motivos claros, precisos y suficientemente individualizados. Este examen debe efectuarse con criterios jurídicos, técnicos y objetivos,
No nos corresponde realizar una valoración política de la gestión de la autoridad cuestionada, ni pronunciarnos sobre el cumplimiento integral de su plan de trabajo. Nuestra competencia se suscribe a determinar si la solicitud identifica una causal prevista en el ordenamiento jurídico y si establece una relación objetiva, directa y comprensible entre los hechos alegados y el compromiso, función y obligación presuntamente incumplidos. Sobre el presunto incumplimiento del plan de trabajo, debemos destacar que la solicitud formula cuestionamientos respecto de los distintos ejes del plan. Sin embargo, no identifica con suficiente precisión el compromiso concreto presuntamente incumplido, la acción, el indicador, el plazo o el resultado exigible durante el periodo analizado, ni explica de qué manera la conducta atribuida a la autoridad habría configurado dicho incumplimiento. En varios apartados se relacionan objetivos generales del plan con estadísticas, reportes públicos y publicaciones periodísticas, sin establecer una relación directa y verificable entre estos elementos y una obligación específica del plan de trabajo. Los peticionarios invocan de manera general el número 1 del artículo 147 de la Constitución. No obstante, esta referencia no resulta suficiente para sustentar la causal de revocatoria, pues no se individualiza la disposición concreta presuntamente inobservada, la obligación específica derivada de ella, la acción u omisión atribuible a la autoridad cuestionada, ni las circunstancias en las que se habría producido el tal incumplimiento. Por lo tanto, la solicitud no determina de manera clara y precisa una obligación constitucional o legal incumplida, ni una conducta directamente atribuible al presidente de la República que permita sustentar la causal invocada. Por las consideraciones constitucionales, legales, reglamentarias y técnicas expuestas, consigno mi voto a favor de negar la solicitud de entrega del formato del formulario para la recolección de firmas de respaldo para la revocatoria del mandato, presentada por los señores Jorge Washington Andrade Escobar en calidad de procurador común, y segundo, Leonidas Issa Salazar en contra del señor Daniel Roy Kirchner Novoa Acín, presidente constitucional de la República del Ecuador. Muchas gracias, señor consejero. Magíster Diana Tamaín, su voto, por favor. En cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales atribuidas al Pleno del CNE y tomando como fundamento los argumentos de hecho y de derecho esgrimidos en el informe jurídico, mi voto a favor de negar la entrega del formulario para la recolección de firmas de respaldo por no cumplir con lo establecido en los artículos 25, numeral 3 del artículo enumerado, a continuación del artículo 25 y 27 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y los literales A y C del artículo 14 del reglamento dictado para el efecto. Muchas gracias, señora consejera. Magíster Estela Cero, su voto, por favor. Gracias, señora secretaria. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución de la República del Ecuador, así como en los artículos 25, numeral 2 y 27 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el artículo 14, literal A y C del Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa, voto a favor de aprobar el respectivo informe jurídico puesto en nuestro conocimiento. Gracias, señora secretaria. Muchas gracias, señorita vicepresidenta. Magíster José Cabrera, su voto, por favor. Gracias, señora secretaria. Del análisis realizado por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica a la solicitud de entrega del formato de formularios para recolección de firmas de respaldo para la revocatoria de mandato presentada por los señores Jorge Washington Andrade Escobar, procurador común, y segundo, Leonidas Issa Salazar, en contra del señor Daniel Novoa Acín, presidente constitucional de la República del Ecuador, se desprende que la solicitud realizada no cumple con lo dispuesto en el artículo 25, numeral 3 del artículo enumerado a continuación del artículo 25, y el artículo 27 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, así como los literales A y C del artículo 14 del Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa, considerando principalmente que no se ha demostrado el incumplimiento del plan de trabajo ni las funciones y obligaciones establecidas en la Constitución y la ley referente a la dignidad que ejerce la autoridad. Por las consideraciones expuestas, sírvase registrar mi voto a favor de negar la solicitud de entrega del formato de formulario para recolección de firmas de respaldo para la revocatoria del mandato presentada en contra de la autoridad cuestionada. Gracias, señora secretaria. Gracias, señora secretaria. Estimadas consejeras y consejero, pongo a su consideración el tercer punto del orden del día. Al no existir observaciones, señora secretaria, solicito se proceda a tomar votación. Muchas gracias, señor presidente. Conforme a su disposición, procedo a tomar votación. Doctora Elena Nájera, su voto, por favor. Gracias, señora secretaria. El ejercicio de la revocatoria de mandato debe ceñirse de manera irrestricta al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad y de fondo que la Constitución señala. El respeto riguroso a las solemnidades y exigencias constitucionales no es un mero trámite formal, sino la garantía del debido proceso y la seguridad jurídica.
Este cumplimiento normativo constituye el único y verdadero fundamento sobre el cual este órgano electoral debe tomar decisiones. El mecanismo de democracia directa debe ser ejercida con la máxima responsabilidad jurídica por parte de los ciudadanos y tutelada con absoluta rigurosidad por este Pleno, y así garantizar el derecho de participación de las y los ecuatorianos. A lo largo de mis intervenciones en el Pleno de este órgano electoral, cuando se han tratado procesos revocatorios del mandato, he sido enfática en señalar que la documentación que acompaña estas solicitudes debe ser clara, objetiva y contundente, sin aseveraciones que den paso a interpretaciones subjetivas o apreciaciones de carácter político. En este sentido, tampoco se ha podido demostrar que ha existido incumplimiento del plan de gobierno presentado por el binomio, así como incumplimientos a lo determinado en las leyes y demás normas de la materia. Con base en todo lo expuesto, consigno mi voto a favor de negar la solicitud de entrega del formato de formulario para recolección de firmas de respaldo para la revocatoria de mandato presentada por el recurrente en contra de la señora María José Pinto González Artigas, vicepresidenta constitucional de la República, y además se disponga su archivo. Muchas gracias, señora consejera. Ingeniero Enrique Pita, su voto, por favor. Respecto de la petición de entrega del formato de formulario para la revocatoria de mandato en contra de la vicepresidenta de la República del Ecuador, por un presunto incumplimiento de su plan de trabajo, la solicitud formula cuestionamientos relacionados con salud pública, abastecimiento de medicamentos, primera infancia, desnutrición, crónica infantil, salud mental, embarazo adolescente y educación intercultural bilingüe, sin individualizar de manera suficiente el compromiso específico presuntamente incumplido, la acción o resultado exigible durante el periodo analizado, ni la conducta atribuible a la vicepresidenta que habría configurado dicho incumplimiento. En cuanto al presunto incumplimiento de funciones y obligaciones constitucionales y legales, la enumeración de normas y decretos ejecutivos no resulta suficiente. Era necesario identificar la obligación concreta correspondiente a la dignidad, la acción u omisión directamente atribuible a la autoridad cuestionada y las circunstancias en las que se habría producido su inobservancia. Por las consideraciones expuestas, consigno mi voto a favor de negar la solicitud de entrega del formato y formulario para la recolección de firmas de respaldo para la revocatoria de tal mandato, presentada por el señor Jorge Abraham Elías Cáceres Echeverría en contra de la señora María José Pinto González Artigas, vicepresidente constitucional de la República del Ecuador. Muchas gracias, señor consejero. Magíster Diana Tamaín, su voto, por favor. En cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales atribuidas al Pleno del CNE y tomando como fundamento los argumentos de hecho y de derecho incluidos en el informe jurídico, mi voto a favor de negar la entrega de formato de formulario para la recolección de firmas en los artículos. Por no cumplir con lo establecido en los artículos 25, numeral 3, y del artículo enumerado a continuación del artículo 25 y 27 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y los literales A y C del artículo 14 del reglamento dictado para el efecto. Muchas gracias, señora consejera. Magíster Estela Cero, su voto, por favor. Gracias, señora secretaria. Tenga la bondad de replicar la motivación jurídica expuesta para el punto anterior y mi voto a favor de este informe. Muchas gracias, señorita vicepresidenta. Se toma nota. Magíster José Cabrera, su voto, por favor. Gracias, señora secretaria. Con la motivación jurídica realizada en el punto anterior del orden del día, la cual solicito se sirva a replicar, consigno mi voto a favor de negar la solicitud de entrega del formato de formulario para recolección de firmas de respaldo para la revocatoria del mandato, presentada por el señor Jorge Abraham Elías Cáceres Echeverría, en contra de la señora María José Pinto González Artigas, vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador. Gracias, señora secretaria. Muchas gracias, señor. Amigos queridos, la ratificación del Consejo Nacional Electoral marca el cierre de la vía administrativa directa y traslada el choque institucional al terreno contencioso del Tribunal Contencioso Electoral. Que lo dudo que le dé paso, porque ese TCE es lo mismo que lo otro. Mientras el organismo rector garantiza la legalidad técnica de sus resoluciones, la plataforma ciudadana busca agotar todas las instancias legales para abrir paso a la recolección de firmas, convirtiendo al Tribunal Contencioso Electoral en el árbitro definitivo sobre la viabilidad de la consulta revocatoria contra Daniel Noboa y María José Pinto. No pasó más nada, llegó hasta allí y hasta allí llegó. Pero aquí hay algo que yo les quiero decir, queridos amigos. El pueblo ya está caliente. Pero de caliente como para ir a las calles, lo dudo. Están calientes en las redes. Están calientes en TikTok, en Facebook, en YouTube y todo el mundo, bla, bla, bla. Y es más, cuando se les da un tip educativo, no lo miran. ¿Sabe por qué? Porque la gente le encanta scrollear y buscar donde hay morbo. Ya es hora de educarnos políticamente, señores. Estamos ya en plena era digital de inteligencia artificial
y todavía seguimos como consumistas escroleando. El país nos necesita a todos. Yo estoy aquí al frente. ¿Y tú? Te leo en los comentarios, hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. En YouTube, Hechos Ecuador, dice la verdad. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.